Mi nombre es Luz María Leal, mis amigos me conocen como Luzma. Soy restauradora de bienes muebles. ¿Qué implica esto? Que intervenimos lo que viene siendo todos los bienes que son movibles, como es pintura, escultura, retablos, bueno, lo que viene siendo retablos y pintura mural, que es donde más me desenvuelvo. Se les considera bienes muebles asociados a un inmueble, justo porque no tienen esa modalidad tan fácil de desprenderse y retirarse. Y lo que vienen siendo bienes muebles, pues son en el caso de pinturas de caballete, esculturas policromadas, pueden ser también esculturas urbanas, pueden ser de metal, pueden ser de piedra, pero principalmente escultura policromada, que en nuestro país tenemos muchísimo acervo en ese aspecto. Y pues en realidad, bueno, también incluye lo que viene siendo restauración de documentos, objetos antiguos. Por eso no se le considera bienes artísticos, porque artísticos va implícito en bienes culturales, entonces es bienes culturales muebles, ¿no? Porque pueden ser objetos también, no necesariamente tienen que ser obras de arte, pero que tengan un valor histórico. Normalmente son obras que tengan valor histórico, un valor estético, obviamente que tengan un valor sociocultural importante, y eso es a lo que realmente nos dedicamos. Estoy involucrada en la formación de los nuevos restauradores. Doy varias materias, pero las que digamos que yo considero medulares, en las que hago creo que aporto un granito de arena en esa formación, es en el taller de restauración de pintura mural y en el taller de restauración de escultura policromada. Entonces lo combino realmente siendo docente, y actualmente puedo ser responsable. He estado como responsable en ese caso, por ejemplo, en el proyecto que acabamos de entregar de aquí de la pintura mural de la fachada de Santa Rosa de Viterbo. Pues sí, yo fui la responsable, porque pues estoy aquí, y en otros proyectos fuera del estado realmente trabajo como asesor técnico. Realmente yo desde niña tuve un gusto muy grande por el arte, por el dibujo, la pintura. Eso me nació de manera natural desde niña. Mis padres siempre se dieron cuenta de eso. Yo desde niña siempre tuve aparte de mis útiles escolares, mi cuaderno de dibujo. En cuanto pude empezar a pintar, empecé a pintar por iniciativa propia, después tomé cursos y ese tipo de cosas. Entonces, mi primera carrera fue la carrera de diseño en artes visuales, y estando en diseño en artes visuales descubro que existe la carrera de restauración de bienes muebles. Yo me reviso la currícula, me doy cuenta que realmente me interesa, sobre todo por el conocimiento de los materiales, porque en restauración se maneja mucho el conocimiento de los materiales, el manejo de los materiales, el comportamiento físico y químico de los materiales a través del tiempo, y eso a mí me llamó mucho la atención. Yo entro a restauración con la idea de conocer más de materiales, pero con la idea de producir, ¿no? Pero bueno, me apasionan los materiales, me apasiona la restauración. Desde que estoy en restauración y justamente aquí hice mi primer
incursión en la restauración con un equipo que vino de restauradores de México, que estaban restaurando los retablos, el retablo de San José de aquí de adentro del templo. Esa fue mi primera participación, estando yo apenas entre primero y segundo semestre de restauración. Y ahí me seguí, me encantó. La adrenalina, todo lo que da en el sentido de que implica subir andamios, resolver cómo llegar hasta el último recoveco del lugar, a trabajar, la conservación de los materiales, el comportamiento, y me apasionó. A partir de ahí, en paralelo, fui haciendo la carrera y trabajando en proyectos, participando en proyectos, y creo que de ahí me quedé, en esa parte. Mi sueño era irme a la Esmeralda, estudiar en la Esmeralda en México. Me veía yo produciendo, pintando, me veía yo en exposiciones, o por lo menos ese era mi sueño. Y la restauración me atrapó. Me atrapó totalmente, y me decía un amigo, no, es que no te haya atrapado, más bien encontraste tu verdadera vocación. Y pues ahí está, aquí estoy. Son ya muchísimos años. Te estoy hablando de que el primer proyecto en el que participé aquí en Santa Rosa fue en el 1992. O sea, ya hace bastantes años, hace más de 30. Y el primer proyecto en el que ya tuve responsabilidad de mi cargo fue en 1997, en Santo Domingo. Cuando nosotros trabajamos con una imagen religiosa de culto, primero lo hacemos con el máximo respeto a la imagen y a lo que representa para el pueblo, para la gente. Porque están poniendo en nuestras manos esa imagen que representa para la población toda la esperanza. Va más allá de lo material, mucho más allá de lo material. Entonces tiene que hacerse con máximo respeto, con el respeto a los materiales originales principalmente. Por eso te decía que la pasión de los materiales, porque no es lo mismo los materiales que se utilizan para producir imágenes religiosas ahorita en siglo XXI a lo que se utilizaba en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX o ya el XX, que tiene varios, ya vienen cambios, pero aún cada periodo histórico tiene sus propios materiales, sus propias características físicas. Esto obedece a una evolución natural y aparte a la moda de los materiales, o a lo que se iba descubriendo de materiales que podían probar y ir viendo qué era lo que mejor les funcionaba para tener el mejor resultado. También es el reflejo de la sociedad en ese momento, del artista. De ahí tenemos que hay obras muy reconocidas por artistas de ese periodo. Sin embargo, hay mucha obra que se le denomina popular, ¿no? que es anónima, pero que va ganando mucho terreno y va ganando un gran culto. Y puede ser una imagen súper popular, un Cristo, por ejemplo, que va ganando culto y que se convierte en la imagen más importante del pueblo, la imagen que genera incluso una economía, aparte de la parte social, una economía, porque se va a generar una fiesta popular. Esa fiesta tiene 9 días de antelación, con los novenarios, con las procesiones, con las llegadas de personas de otros lugares. La gente se prepara todo el año para esa fiesta, entonces conlleva mucho. Es una situación, digamos, que tiene que ver más con la etnología de los pueblos, y eso es muy apasionante. Y además es un privilegio poder tocar una obra de ese tipo, poder intervenirla. Y claro, obviamente con todo el respeto que se merece una imagen, porque el respeto, el hacerlo con todo ese respeto, eso también es muestra del respeto que le tenemos a los usos y costumbres y a la sociedad misma que está generando esto.
El trabajo del restaurador conservador o conservador restaurador, como le quieran llamar, tiene un papel preponderante en la conservación del objeto, pero el objeto, al conservar el objeto, se conserva la memoria histórica también, o sea, va de la mano. Entonces, sí tenemos ese papel. Nuestro papel principal es que esa obra, llámese escultura, pintura, un documento, una pintura mural o un monumento, tenga esa trascendencia a través del tiempo y que las nuevas generaciones lo conozcan y no lo vean nada más de manera virtual de que aquí hubo esto, aquí hubo lo otro, sino que lo vea y que llegue a las nuevas generaciones y a las generaciones futuras de la mejor manera. Nuestro trabajo es darle esa transición, o sea, que es, digamos, preventivo, curativo, para que el objeto del que estamos hablando, del que estamos restaurando o que estamos haciendo actividades de conservación, porque no siempre es restauración, porque la restauración es correctiva. La conservación o acciones de conservación se hacen con el fin de preservar y de que sufra los menores daños posibles a través del tiempo. Todas las obras a través del tiempo van a sufrir daños, es natural el envejecimiento de los materiales, el comportamiento de los materiales con los que se realizó. Muchas veces los factores climáticos no son los mejores. A eso le agregamos que también tenemos los factores antropogénicos actuales, de que ahora, por ejemplo, antes no se contaba con una iluminación interna, con fuentes de luz eléctrica, por ejemplo, y la conservación de estos, por ejemplo, en el caso de las pinturas de caballete o en el caso de las esculturas, pues la luz no incidía tanto sobre la obra y tenía más conservación, por ejemplo, de la paleta de color y todo, o de los mismos materiales. Y el que tenga una incidencia de luz constante, eso acelera los procesos de envejecimiento. Entonces, por eso debe ser la luz muy controlada también. En el caso de las obras que están dentro de los templos o dentro de los museos, no, amén de lo que está en la intemperie, ¿no? Que tenemos que ayudarle a trascender, ayudarle a seguir conservada lo mejor posible, con una lectura lo más fidedigna posible de cómo se creó, porque finalmente la obra es el reflejo de la sociedad. La obra de arte o los objetos históricos son el reflejo de la sociedad que los creó. Entonces, si nosotros queremos conocer esa historia tangible, tener y conservar esa memoria histórica, pues lo mejor es tratar de conservarlo lo mejor posible y que trascienda y llegue a nuevas generaciones. Esa es nuestra función de los conservadores restauradores. Sí, lo del graffiti en años pasados, y no estoy hablando de muchos años, era considerado un acto vandálico y era acreedor a multas como se veía como una agresión sobre todo a los edificios públicos. Y yo creo que aquí esto es un tema de una trascendencia muy fuerte, porque a final de cuentas el graffiti es una manifestación social. Además el graffiti tiene una evolución tremenda, ¿no? Desde el inicio, desde sus orígenes, la evolución como se ha dado, el neograffiti, todo lo que se hace ahora. Y bueno, ahorita esto que se ha retomado con la cuestión de la descontento social, pues es muy fuerte, ¿no? Porque a final de cuentas, creo yo que el mensaje de alguna manera de ese grito social, de ese grito de descontento, de ese descontento social de no nos están cuidando, no, nos están desapareciendo y todo eso, pues
pues lo voy a gritar de una manera gráfica en donde más le duele a la sociedad, que son sus monumentos, creo yo. Y yo lo tomo y lo interpreto de esa manera, ¿sí? Claro que eso, pues va a haber sectores de la población que les molesta, va a haber sectores de la población que los aplauden, pero es parte de esta pluralidad actual, ¿no? Entonces, bueno, ciertamente, además, los materiales de los grafitis son diversos, no es de uno solo y desean. A mí luego me llaman, oye, ¿cómo quito un grafiti? Bueno, primero, ¿dónde está? ¿Sobre qué superficie está? Segundo, ¿de qué material es? Porque depende del material, es el nivel de penetración sobre dónde esté, sobre dónde está, sobre una madera o sobre una cantera o sobre un aplanado, y además la cantera tiene varios niveles de penetración, entonces no hay una receta como para quitarlo, y eso, bueno, actualmente se busca la manera de documentar absolutamente todo, de registrar todo lo que pasa, como esa parte de ese grito social, antes de tomar una medida de retirarlo, por ejemplo, ¿no? Y además se busca también esperar un tiempo pertinente, no irlo a quitar inmediatamente, ¿no? Sino hacer un tiempo pertinente para que la sociedad se dé cuenta y para que dé tiempo de hacer ese registro para poder en otro momento pasar a retirarlo, ¿no? Es un tema complejo, actualísimo, muy actual, y que requiere, yo creo que cada caso requiere un análisis, ¿sí? Un análisis de qué es lo que procede, por cuánto tiempo se va a quedar, cómo se debe de registrar y también cómo se debe de retirar. Ahí en la parte técnica del retiro, pues se tienen que hacer pruebas para ver qué es lo que más funciona, porque no es lo mismo una piedra poco porosa a una piedra muy porosa que tiene un nivel de penetración más elevado, o no es lo mismo un aerosol que una crayola o que cualquier otra, o pintura simplemente, ¿no? Es muy diferente. E incluso entre los colores hay diferencia, aunque sea un mismo aerosol, depende del color, es el nivel de penetración que tiene, depende del pigmento con el que está compuesto. Entonces, pues realmente ahorita es un tema actual, un tema de investigación, incluso que ha llevado a investigación técnica, pero también investigación social y sociocultural. Lo que pasa es que nosotros en 2003 fuimos contratadas, bueno, Alejandra como contratista, yo ahí como residente, para restaurar el altar mayor o el retablo, altar mayor como le quieran llamar, ahí en el templo de Santa Clara. También es un templo muy importante aquí en Querétaro. Y dentro de eso teníamos que hacer lo que se le denominan calas estratigráficas, donde vamos buscando los diferentes estratos de pintura para encontrar los colores originales, porque eso es lo que hacemos, buscar los colores, porque luego tienen tantas capas de pintura a veces que se va desvirtuando, se va así como al gusto, fueron poniéndolo como al gusto del que lo pintaba o de quien lo mandaba a pintar, y que generalmente nosotros lo que hacemos son calas para buscar los diferentes estratos y llegar al estrato original, pues para tratar de rescatar ese estrato cuando no amerita las otras capas subsecuentes, porque a veces hay capas de pintura de una calidad extraordinaria y de calidad artística que pues esas se merecen que se queden ahí, ¿no? Entonces, haciendo nosotros, ahí teníamos que hacer calas, hicimos algunas calas para encontrar los estratos originales de las columnas y todo, porque tenía varias capas de pintura vinílica. El padre me dijo, en los muros laterales, dice, yo tengo idea de que aquí debe de haber hay pintura mural. Me dijo, porque ahí arriba, abajo de la cornisa de imposta, hay unas carruchas que significan que aquí había cortinas. Y si ponían cortinas, seguramente es porque había imágenes, pero es muro plano.
Entonces dije, bueno, pues vamos a hacer unas calas, ya me remití al proyecto, vi que sí teníamos elaboración de calas estratigráficas en el área de presbiterio, que todo corresponde ahí, y empezamos a hacer unas calas, ¿no? Ahí. Y efectivamente encontramos los murales de la vida de Santa Clara. Realmente quien tuvo esa intuición fue el padre Malagón. De Tilaco en el 2000, que me tocó hacer el rescate de una pintura mural en la sacristía de una águila bicéfala de 3x3, algunos otros rescates de alguna pintura decorativa ahí mismo en la misión, ahí en el templo, y obviamente todo lo que viene siendo conservación o mantenimiento de portadas, de torre campanario. Entonces me tocó participar en Tilaco, en Tancoyol, en Landa de Matamoros. Recientemente participé con algo de asesoría técnica en la misión de Jalpan, aunque anteriormente también ya lo había hecho. En Conca muy poquito, pero prácticamente me ha tocado participar en todas las misiones. Muy fuerte en Tilaco, en Tancoyol y en Landa principalmente, y recientemente en Jalpan. Qué hermoso ahí, ¿no? Bueno, ahí hay una combinación de todo, ¿no? Es el paisaje, la gente es maravillosa, la gente es amable, es muy trabajadora. Siempre que hemos ido a las misiones, siempre se nos acerca gente a pedir trabajo, muy responsable, sabe el valor que tiene su templo, su misión. Yo les digo que hice mi noviciado en Tilaco, porque eso fue en el 2000, porque tuve que sufrir muchísimo con los materiales, con el clima, con la intemperie, los cambios climáticos que son muy fuertes, que de pronto tenemos un calor de casi 40 grados o más de 40 grados, y en la tarde en Tilaco baja la temperatura, baja la neblina en tiempo de invierno, empieza a lloviznar, nos llueve terrible en la noche, en la mañana amanece despejado, en la tarde ya a las 3 de la tarde hay neblina. Entonces fue un sufrir todo el tiempo con los materiales, ¿no? Estar intemperizando, haciendo pruebas constantes, repitiendo procesos, porque el clima no nos dejaba. Luego me tocó le di la vuelta, ¿no? Empecé en septiembre y terminé por estas fechas. Entonces me tocó, por ejemplo, febrero, estar en la torre campanario con unos vientos impresionantes, tormentas eléctricas. Fue muy complejo, sí, que nos quitaba el sueño. Nos enfermábamos muy seguido por los cambios climáticos, en fin, pero muy apasionante. Aprendí muchísimo del manejo de materiales en esa zona, justamente por los cambios del comportamiento, que es lo que más me gusta a mí, el estudiar los materiales y su comportamiento de acuerdo a las condiciones climáticas en las que se someten. No es lo mismo una condición de intemperismo aquí en la ciudad a una condición en la tierra. Aquí tenemos lluvia ácida por la polución ambiental y demás. Allá no, allá hay otro tipo de factores de deterioro. Tenemos cambios climáticos, tenemos efecto hielo de hielo, tenemos vientos fuertes, en fin, es muy diferente. Es un aprendizaje constante, son sentimientos encontrados, la verdad, porque por un lado el paisaje es bellísimo, la gente, la comida, todo está bien, pero bueno, a mí me tocó también estar en unos tiempos más incomunicados. Ahorita ya hay mucho más comunicación. Cuando yo estuve en Tilaco era un solo teléfono en una tiendita, que a veces pasaba un mes y no servía, ¿no? Y que era el único teléfono por el que se comunicaba la gente con sus familiares de Estados Unidos. Y a veces yo me tenía que salir a otro pueblo que se llama La Lagunita para poder llamar por teléfono para acá.
Sí me sentía ya más pues incomunicada y sobre todo los materiales, tenía yo que preverlos los materiales porque no era fácil salirme de ahí para conseguirlos, para llevarlos, para que me los llevaran, la cuestión de la salud que fue muy compleja, pero bueno, quiero mucho las misiones. Si escribiéramos o narráramos fuera de lo que es estrictamente técnico, porque tenemos que entregar un informe de actividades de trabajo, pero todo es técnico. Y si nos pusiéramos a escribir las anécdotas de todo lo que sucede alrededor de estar trabajando en una obra, en un lugar aislado, o donde tienes cambios climáticos muy fuertes, o también usos y costumbres, porque estuve, por ejemplo, en la Sierra de Puebla, en un pueblito que se llama Tepango de Rodríguez, que es plena sierra de niebla, donde todos los días nos bajaba la neblina, todos los días llovía, es húmedo, muy húmedo, batallamos muchísimo con los materiales también, obviamente. Ahí restauramos el retablo mayor, de madera, imagínate, con esos niveles de humedad. Teníamos que hacer microclimas y todo ese tipo de cosas. Pero una belleza de la naturaleza impresionante. Y además ahí es una zona de etnias, de etnia totonaca. Y la gente habla su idioma, desde los niños, los jóvenes, los adultos. Y integrarte a un lugar así es muy interesante. Desde luego que te das cuenta que no perteneces a ese mundo, a esa sociedad, pero respetarla, integrarte es muy, muy interesante. Me sentía como si hubiera estado en otro país, como que no era mi país, como que no era, usos y costumbres muy diferentes, la comida, el lenguaje. O sea, sí me hablaban en español, pero entre ellos hablaban en totonacú, por ejemplo. Entonces, nos encontramos con cosas muy interesantes, con manifestaciones, con usos y costumbres muy interesantes, donde cada imagen tiene su mayordomo, tienes que pedirle permiso al mayordomo para mover la imagen, costumbres muy raras allá de las mujeres no pueden tocar esto, los hombres esto, porque si no, pues tienen ahí costumbres o creencias, ¿no? No sé, cosas extraordinarias, así como tú dices, no, porque siempre le encuentro yo la explicación de la naturaleza, del fenómeno, ¿no? Como que no soy como tan crédula de las cosas inexplicables, ¿no? Pero manifestaciones humanas, sociales, culturales, sí me han tocado cosas muy interesantes, cosas muy ricas culturalmente, pero también cosas muy tristes. Te das cuenta de cómo vive la sociedad, en los usos y costumbres, el trato hacia las mujeres, hacia las niñas, que es diferente al trato de los niños. Cosas muy tristes con las que te encuentras, ¿no? Y que no está en tus manos cambiarlo tampoco, ¿no? Entonces, bueno, ese es un torrente de sentimientos humanos con lo que nos llegamos a encontrar en este tipo de lugares. Yo creo que lo que tenemos que tener ahora es mucha apertura de aceptar lo que sucede en la sociedad, con los jóvenes, con los niños, con todos, ¿no? Entender a las personas mayores, por ejemplo, a mí me encanta, es algo que hago recurrentemente, donde he estado, donde salgo, platicar con la gente mayor, por ejemplo, con los ancianos, darles su lugar, platicar, escucharlos, y gracias a ellos me cuentan la historia de su pueblo, de su comunidad, me cuentan desde qué aprendieron, su oficio,
¿Qué cambios ha habido en el pueblo y qué es lo que los ha provocado? Yo en lo personal pues, soy apartidista, afortunadamente no me apasiono con ningún partido político. Entonces pues me ha tocado estar en comunidades donde pues la gente es muy arraigada también con la cuestión política, social, y la escucho, más que nada. Y eso me da un panorama del lugar, de los usos y costumbres, de ahora sí cómo moverte en ese tipo de lugares, sobre todo siempre con respeto a la sociedad y a lo que piensa. Y yo pienso que es una pluralidad muy grande, una serie de manifestaciones que actualmente pues tenemos inimaginables maneras de manifestarnos o de manifestarse todos los grupos sociales e incluso las edades o lo que les llaman ahora tribus, ¿no? Pero con ese gran respeto, yo tengo un gran respeto por la historia, por todos los objetos culturales, artísticos, históricos de todos los momentos, de todos los artistas, sean famosos o no lo sean, o sean populares o anónimos. Y así, por ese respeto que tengo, también tengo respeto por las manifestaciones actuales, porque me queda clarísimo que somos una sociedad plural, y más aquí en México, que es increíble que en México puedes estar en una ciudad, en el centro histórico como aquí, o por ejemplo he estado en el centro histórico, ahí en el mero centro histórico de Puebla, por ejemplo, o en la misma Ciudad de México, o en Guadalajara, no sé, y ves las costumbres, los usos, las manifestaciones humanas. Y me ha tocado estar en pueblitos allá en la montaña, totalmente, en la montaña, alejado del mundo, o lo que nosotros consideramos el mundo, ¿no? Alejado de todas las redes sociales, de toda la... Estuve en un pueblito en Guerrero, en la montaña, literalmente en la montaña, donde no había señal de ningún tipo. O sea, de la cabecera municipal donde estábamos, donde nos quedábamos, a 1 kilómetro saliendo ya no había señal de nada, ¿no? Entonces, y sin embargo, la gente es maravillosa, te cuida, porque además eso fue la condición para ir allá, porque además me fui con 6 alumnos, o sea, a hacer un trabajo que nos pidieron especial para allá de restauración de unas esculturas policromadas. La sociedad del pueblito nos prometió cuidarnos y así fue, nos cuidaron desde la presidencia. Y estás ahí en contacto de totalmente la naturaleza, de los usos y costumbres de la gente. Eso no tiene valor, no tiene precio, la verdad. México es un país muy grande, pluricultural. Y te puedes encontrar familias viviendo de lo más moderno que te puedas imaginar, a familias que viven de la manera más tradicional que nos podemos imaginar, aquí mismo en la ciudad o en los pueblos. Realmente yo creo que tenemos el privilegio de pertenecer o ser ciudadanos de un país muy rico culturalmente, riquísimo culturalmente. La verdad es que los acervos culturales, todo lo que tiene el país es inmenso, inmensamente rico. Usos y costumbres, lenguas o idiomas, no se diga la cuestión culinaria, los paisajes. No, eso es inmenso, México es inmenso, definitivamente. Y además hay algo bien interesante que sí nos caracteriza a los mexicanos, es que somos muy creativos. Siempre a todo lo personalizamos, todo le agregamos o le ponemos, lo vamos haciendo como esa parte de nuestra identidad, ¿no?
Entonces realmente si algo tiene México y los mexicanos es eso, esa creatividad, esa sociedad tan plural que es y que puede convivir, realmente se puede convivir con todo, ¿no? Desde lo más ultramoderno hasta lo más tradicional. Y se puede, sin problema se puede. Yo creo que digo, cada país tiene su identidad, tiene lo suyo, pero pues yo creo que si por algo nos sentimos tan orgullosos es porque tenemos un país culturalmente muy rico. Económicamente sabemos que no somos una superpotencia, pero culturalmente sí lo somos. Sí somos una potencia. Sabemos de antemano que la diferencia entre algo artesanal y algo industrial, pues es eso, ¿no? Lo que se hizo con las propias manos de quien lo crea y lo que se hace en serie a través de un molde y que se hace repetitivamente, ¿no? Que eso ya es totalmente una producción en serie o industrial, esa es la diferencia, ¿no? Y todo lo que se hace con las manos, pues tiene esa carga emocional individual de quien lo crea y le da esa personalidad y le va a dar esa manera, ese toque que le va a dar y no va a ser igualito, ni siquiera si produces la misma obra y la quieres producir 5 veces tú como artista, ni siquiera la vas a hacer igualita, porque todo obedece al momento emocional, al momento que lo produces, a tantas cosas, y entonces va a tener sus diferencias, va a tener ese toque tuyo personal, porque es tu esencia lo que tú le estás dando, pero ni siquiera va a ser igualito porque no lo estás haciendo en serie. Aunque tenga las mismas dimensiones, aunque hayas utilizado la misma paleta de color, aunque hayas utilizado la misma temática o el tratar de retratar exactamente lo mismo, ¿no? Y va a tener sus diferencias, ¿por qué? Porque no lo hiciste como una máquina. Entonces esa es la diferencia, ¿no? Todo lo que es hecho a mano, por así decirlo, porque eso tiene la esencia del ser que lo hizo. O sea, realmente... Y yo luego les digo a mis alumnos que, por ejemplo, cuando he estado trabajando en conventos del siglo XVI, murales grisalles del siglo XVI, y me transporto en el tiempo, o trato de transportarme en el tiempo y pienso, ¿qué pudo haber estado pasando en ese momento en la mente de esta persona que pintó esto? O sea, pensar que fue un tlacuilo, que fue alguien sometido, que fue alguien que se formó en su formación prehispánica y que de pronto le piden, a ver, aquí están estos grabados y reproduce esto. Y él trata de entender lo que está ahí, interpretar lo que está ahí y pintarlo, ¿no? Entonces es un momento histórico, es un momento emocional, es algo súper personalizado y digo, ese es uno de los grandes privilegios que tenemos los restauradores, de estar frente a una obra que se realizó en cierto momento histórico, en un momento específico, por personas específicas y que nos dan una gran enseñanza, porque además no deja de ser emotivo, no deja de transmitir ese sentimiento humano que tuvo el creador y nosotros lo vamos a sentir al observarlo, ese mensaje que nos da. Esa es la parte medular y la parte más importante. En cambio, cuando es algo industrial, pues es algo más frío, es algo no personalizado, es algo que, digamos, es más de consumo y más como para desecharlo de alguna manera, ¿no? Hay objetos producidos a nivel industrial que se han ganado un lugar en la historia, eso me queda clarísimo, pero no tiene esa carga emocional que tiene lo que se hizo, ¿no? Lo que se produjo. Si nosotros vamos, por ejemplo, a las capillas oratorio aquí en Tolimán, en la zona del semidesierto, no nada más Tolimán, y ves los murales tan ingenuos que pintaron y que también reproducen la flora y la fauna del lugar, el momento histórico, la percepción que ellos tienen de la naturaleza, ese momento emocional que tuvo el personaje que lo pintó. Realmente eso no tiene precio. Esa es la parte
emotiva, lo que tú produces con tus manos, con tu mente y con tu corazón ahí puestos, a diferencia de algo industrial.